Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, sábado 2 de agosto del 2025. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 14, del versículo 1 al 14. En aquel tiempo se enteró el tetrarca Herodes de la fama de Jesús y dijo a sus criados: Ese es Juan el Bautista. Él ha resucitado de entre los muertos y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Es que Herodes había prendido a Juan, le había encadenado y puesto en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y aunque quería matarle, temió a la gente, porque le tenían por profeta. Mas llegado el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio de todos, gustando tanto a Herodes que éste le prometió bajo juramento darle lo que pidiese. Ella, instigada por su madre, dame, aquí dijo, en una bandeja, la cabeza de Juan el Bautista. Entristecióse el rey, pero a causa del juramento y de los comensales ordenó que se le diese, y envió a decapitar a Juan en la cárcel. Su cabeza fue traída en una bandeja y entregada a la muchacha, la cual se la llevó a su madre. Llegando después, sus discípulos recogieron el cadáver y lo sepultaron, y fueron a informar a Jesús. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, vamos a invocar al Espíritu Santo que nos dé la sabiduría para que ustedes y yo tengamos la humildad de recibir la palabra de Dios en nuestros corazones, que no nos contentemos con escucharla, sino que hagamos nuestro mejor esfuerzo por ponerla por obra, que no seamos esos oyentes olvidadizos, sino que seamos felices al poner por obra la palabra de Dios, como dice en Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 25. Porque la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida. Nos dice el Salmo 119, versículo 105, cuando ustedes y yo nos dejamos guiar de la palabra de Dios, no vamos a vivir en tinieblas, sino que vamos a tener nuestra mente, nuestro corazón, nuestra visión, nuestra meta puesta en Jesucristo, quien es el camino, la verdad y la vida, nos dice en Juan 14:6. Oremos juntos. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, toda distracción, todo lo que no venga de Dios. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, para que al alimentarme de tu palabra, la reciba en mi corazón con humildad, que no me contente con escucharla, sino que la ponga por obra y perseverando en ella, dé mucho fruto y alcance la salvación. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Y comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mis queridos hermanos y hermanas, hoy estamos meditando el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 14, del versículo 1 al 14, donde Herodes
está curioso por conocer a Jesús y él piensa que es Juan el Bautista a quien él había mandado a matar. Muy importantísimo. Juan era un profeta y muy perseguido. De hecho, llegó a morir. ¿Por qué? Por hablar la verdad. Por hablar la verdad, por denunciar el pecado. El profeta está llamado a denunciar el pecado. No puede un profeta ver el pecado y hacerse cómplice del pecado por simplemente caerle bien a las personas. No, de hecho dice en Gálatas 1:10, si quisiera agradar a los hombres, entonces ya no sería un siervo de Dios. Un profeta es un siervo de Dios. Vamos a leer y ver y gustar la Sagrada Escritura en Ezequiel capítulo 3 del versículo 16 en adelante, donde nos habla acerca del profeta como el centinela, como aquella persona que habla. Y la función del profeta, las dos funciones principales son: uno, anunciar la palabra de Dios; dos, denunciar el pecado. Hay profetas que solo anuncian la palabra de Dios y no denuncian el pecado. O puede que haya otros que denuncien el pecado, pero no anuncian la palabra de Dios. La función del profeta es anunciar la palabra de Dios, denunciar el pecado. Así lo dice la Escritura. Ezequiel capítulo 16, Ezequiel capítulo 3, del versículo 16 en adelante dice: al cabo de los 7 días, la palabra de Yahvé se dirigió a mí en estos términos: Hijo de hombre, te he constituido centinela de la casa de Israel. Cuando oigas una palabra de mi boca, les darás la alarma de mi parte. Entonces un profeta nunca puede quedarse ahí callado. Cuando yo diga al malvado, vas a morir, si tú no le das la alarma, si no le hablas para advertir al malvado que abandone su mala conducta y viva. ¿Qué tiene que hacer el profeta? Advertir, llevar la buena noticia del Señor al malvado. ¿Para qué? Para que escuche la palabra de Dios, que se convierta y que viva. El malvado morirá por su culpa, pero de su sangre yo te pediré cuentas a ti. Entonces dice que si el profeta no anuncia la palabra de Dios, aquella persona que está viviendo en pecado, llámese como sea, y recordemos que el pecado es desobediencia al mandato de Jesucristo. Pecado no es lo que cada quien piensa que es pecado. No, pecado es todo lo que va en contra del mandato de Jesucristo. Muy importante. Por eso Jesús dijo en Juan 14:23, el que me ama cumplirá mi palabra. El que no me ama no cumplirá mi palabra. Entonces el trabajo del profeta es anunciar, llevar esa buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, especialmente a los pecadores. Y a veces ahí es donde muchos tienen miedo, es que se va a enojar, y dicen esta frase inspirada por Satanás: la Biblia no se hizo para pelear, y por eso se quedan callados. No, mis hermanos, el Señor Jesucristo en Mateo 4:4, cuando el demonio le cita la Sagrada Escritura, el Señor le cita la Sagrada Escritura y dice: también está escrito, de manera que, de hecho, San Pablo nos explica en 2 Timoteo 3:16, toda escritura es útil, es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para arguir, para rebatir, para corregir. Entonces nunca caigamos en esa mentira del enemigo que nos haga pensar: oh, la Biblia no es para pelear, es el mismo Dios. No, no, no. Recuerden que Cristo quiere la unidad. Juan 17:21. Él quiere la unidad, que todos sean uno, no que haya divisiones. De modo que si alguien fomenta divisiones, de hecho dice en Tito 3:10, repréndele al sectario, llámale la atención.
Y a eso está llamado el profeta. Donde hay pecado, a denunciarlo. Porque si no lo hace, entonces Dios luego le va a pedir cuentas a aquel profeta que recibió la noticia, la buena nueva de Jesucristo y se guardó para sí mismo. Es como allá, recuerdan allá cuando Jesús en Mateo 25 del versículo 15 al 29 nos explica que el Señor entregó a uno 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro 1. El de 5 lo multiplicó, lo dobló, hizo 10 talentos. El de 2 hizo 4 talentos. El de 1 escondió. ¿Y qué le dijo el Señor? Siervo inútil, bueno para nada. Y le mandó afuera al horno ardiente, donde es el llanto y el rechinar de dientes. Y entonces así es aquel profeta que simplemente calla, que simplemente, como dice allá San Pablo, en 2 Corintios capítulo 4 del versículo 1 al 2, por desanimarse, por falsa vergüenza, es que, ¿qué dirán? De repente se va a enojar, es que son mis amistades, es mi familia, más vale estar bien, o sea, más vale que mueran en el pecado y que no se les anuncie la buena nueva. No, eso es un engaño del enemigo. O el estar con rodeos con la palabra de Dios o desvirtuarla, dice San Pablo allá en 2 Corintios capítulo 4, versículo 1 al 2. Entonces, básicamente el profeta anuncia la palabra de Dios, denuncia el pecado. Y si el profeta no anuncia la palabra de Dios, Dios luego le va a pedir cuentas a aquel profeta quien por ociosidad, por falsa vergüenza, por desánimo, no anunció la palabra de Dios. Muy importantísimo. Y dice, pero si adviertes al malvado y él no se aparta de su maldad y de su mala conducta, él morirá por su culpa, pero tú habrás salvado tu vida. Entonces, si el profeta advierte y la otra persona no quiere escuchar, endurece su corazón, el profeta ya hizo su trabajo. ¿Cuál es el trabajo? Anunciar. No es el trabajo de convertirla a la otra persona como que fuera algo mágico que uno anuncie ahorita la palabra de Dios y de una se convierta. No. Al momento de anunciar es echar la semilla del reino de los cielos. Entonces falta que crezca, que dé fruto y de eso se encargue el Espíritu Santo. Ustedes y yo estamos llamados a recibir la palabra de Dios, a vivirla y a anunciarla. Eso es todo. El que crezca, cuando dé fruto, eso no nos corresponde a nosotros, sino eso es Dios quien sabe dónde, cómo y cuándo es que esa semilla sembrada va a florecer. Pero si la semilla no es sembrada, ¿qué va a florecer? ¿Qué va a crecer? Y esa semilla estamos llamados a sembrarla ustedes y yo. Y cuando hablo de la semilla, estoy hablando de la palabra de Dios, como dice en Lucas 8:11. La semilla es la palabra de Dios, la semilla del reino de los cielos. Entonces, y vamos a leer el versículo 27 rápidamente. Estamos en el libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 3, versículo 27. Alguien dirá, pero es que si no me escuchan, y si no quieren. Escuche lo que dice. Ezequiel capítulo 3, versículo 27. Pero cuando vuelva a hablarte, abriré tu boca y les dirás, escuchen muy bien, que nunca se nos olvide. Dice, les dirás, así dice el Señor Yahvé, el que quiera que escuche y el que no quiera, que lo deje, porque son una casa rebelde. El que quiera que escuche, el que no quiera, que no escuche. Pero el trabajo que todo profeta estamos llamados a hacer es anunciar la palabra de Dios. Ahora nos preguntaremos, ¿pero quién serán los profetas? ¿De dónde vendrán? ¿De qué continente vendrán? Los profetas somos ustedes y yo. Al ser bautizados, recuerden que nos convertimos en sacerdotes, profetas y reyes. Profetas para conocer la fe. Porque si vamos a hablar de Dios, primero tenemos que conocer la fe, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sino de qué vamos a hablar?
profetas para conocer la fe, sacerdotes para celebrar la fe, y reyes para vivir la fe. Y a través del sacramento de la confirmación recibimos esta gracia especial del Espíritu Santo, que nos dice en el numeral del Catecismo 1285, que nos convertimos en discípulos auténticos de Jesucristo para extender la fe y defenderla. De manera que todos los cristianos debemos de tener un balance en estos 5 pasos. Conocer la fe, celebrar la fe, vivir la fe, extender la fe y defender la fe. No es opcional, no es algo que uno dice, oh, esto me gusta, aquello no mucho, esto sí, esto no. No, son 5 pasos básicos que todo cristiano católico debemos seguir para ser auténticos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Si no, seríamos solamente cristianos católicos de nombre. Como dice allá en Tito 1:16, profesan conocer a Dios. Con nuestras palabras decimos, oh, conozco al Señor, amo al Señor. Y dice, profesan conocer a Dios, pero con sus obras le niegan. Nosotros podemos profesar conocer a Dios, pero con nuestras obras le negamos. Profesamos conocer a Dios, no conocemos más de nuestra fe cada día, no la celebramos participando en los sacramentos, no la vivimos sirviendo a los demás, sino más bien nos gusta que todos nos sirvan a nosotros. No nos ocupamos en extender la fe, llevando la buena noticia, convirtiéndonos en misioneros. Y peor aún, no nos ocupamos en formarnos para dar razón de nuestra fe, que es el defender la fe, como dice el Catecismo de la Iglesia 1285 y la Sagrada Escritura 1 de Pedro capítulo 3 del versículo 15 al 16. Entonces, mis queridísimos hermanos y hermanas, son estos 5 pasitos que tenemos que tener un balance y vivirlos a plenitud diariamente. Oremos mucho y luchemos, esforcémonos por conocer la fe, por celebrar la fe, por vivirla, por extenderla y por defenderla. Que el Señor Todopoderoso nos acompañe, que nunca las tribulaciones nos acobarden, que decía por allá 2 Timoteo 3 del 13 en adelante, que los que quieran vivir piadosamente sufrirán persecuciones. Así lo sufrió San Juan Bautista hasta que lo mataron. ¿Por qué? Por denunciar el pecado de adulterio. Ajá. ¿Cuántos de nosotros conocemos personas que viven en adulterio, en fornicación, que viven dañando su salud, ingiriendo cosas que son malas, y vemos y nos quedamos, como dice allá, un poquito medio fuerte, pero así lo dice Isaías 55, Isaías capítulo 56, versículo 11, como perros mudos, como que si no nos importaran. Son nuestros hermanos, son hijos e hijas amadas por el Señor, así como alguien alguna vez nos anunció la palabra de Dios a nosotros, así también nosotros anunciémosles a ellos. Escuchen o no escuchen, el que se conviertan, Dios sabe cuándo. Amén. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Se los amo en el amor de Jesucristo, como dice allá en 1 Corintios capítulo 16, del versículo 23 al 24. Que María Santísima y todos los santos intercedan, rueguen por cada uno de ustedes, de vuestras familias y por el mundo entero ante nuestro Señor Jesucristo, y que Él conceda a cada quien según su santa voluntad, como dice en 1 Juan 5:14, teniendo siempre presente nosotros, como dice en Efesios 3:20, Él tiene cosas mejores que darnos a nosotros, que nosotros pedirle a Él, sino siempre con la ayuda del Espíritu Santo, pidámosle a Él que Él nos dé lo que necesitamos, porque el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda con gemidos inefables, ayudarnos a pedir aquello que nosotros no sabemos qué pedir, dice en Romanos 8:26. Sigamos siempre perseverando y luchemos siempre por conocer nuestra fe, celebrar nuestra fe, vivir nuestra fe, extender nuestra fe y defender nuestra fe. Les envío un gran abrazo, me llamo Carlos Pauta, les invito a que le den suscribir a este su canal de evangelización. Como dice en Números capítulo 6 versículo 24, que el Señor te bendiga y te proteja.